1897, el año en que yo nací. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? El perfil de las cúpulas no había sido ocultado por los rascacielos y aún parecía cercano el espíritu de la colonia. Ciudad tranquila, apenas se conmovió con la llegada del nuevo invento que con su magia podía transportar al espectador al lugar en Yucatán o al Paseo de los Cocos en Veracruz sin moverse de su asiento. Ciudad sin problemas, en donde la gente se divertía asistiendo a la inauguración de monumentos públicos, admirando a Guerrita, el famoso torero, festejando al cómico de moda o bailando en las tertulias familiares. Al principiar el siglo, vivíamos cerca del Zócalo donde se concentraba el tránsito de la ciudad con los primeros trenes eléctricos, los de mulitas y las calandrias, que por 50 centavos la hora servían a un público que no tenía prisa y podía distraerse un día entero para ir hasta la Villa de Guadalupe y ascender al Cerrito, después de visitar la Basílica. Mi padre, que era un buen ciudadano, en 1902 se inscribió en la segunda reserva instituida para la defensa de México por el general Bernardo Reyes, entonces secretario de Guerra y Marina, que había disciplinado admirablemente al ejército. Como pudo verse en la jura de la bandera, poco antes de nuestra salida rumbo a Mazatlán, donde llegamos en pleno carnaval. Desde los balcones podía presenciarse el desfile de carros alegóricos, la multitud entusiasmada y el paso de los soldados de la guarnición. Luego, en la plaza, conocí a mi tío Luis, que pasó con un disfraz de gendarme y una bandera en la mano recordando el año 1102. Al regreso, mi madre insistió en que fuéramos a su tierra a visitar a mis abuelos, y unas veces en tren, y otras utilizando medios más primitivos, llegamos por fin a Zapotlán, en donde permanecimos hasta las tradicionales fiestas del Señor San José. La placita del pueblo, usualmente tranquila, un día apareció convertida en hormiguero humano. Era un 23 de octubre. Por las calles desfilaban los carros que los indígenas llevaban en andas. Ángeles maravillosos flotando entre nubes, alegorías sacadas de la Biblia. Fiestas llenas de color y de ingenua emoción, cuya monótona música aún escucho en mi recuerdo y que ya nunca pude volver a ver como tantas otras de mi infancia. Como la de los gigantes y cabezudos en el Tívoli del Eliseo, a donde fui por última vez el día de la Covadonga en 1904, año en que el señor general Porfirio Díaz tomó posesión por penúltima vez como presidente, acontecimiento que se celebró con un desfile de carros tirados por bueyes. Mi padre, por razón de sus relaciones, a menudo acompañaba inauguraciones como la de la presa del río Conchos en Chihuahua, de cuya obra quedó satisfecho.
enero de 1907 fuimos a Salina Cruz, donde el general Díaz inauguró el ferrocarril de Tehuantepec, sellando los carros que debían transportar las primeras mercancías del Pacífico al Atlántico. Un ejército sin el apoyo del pueblo es como un cuerpo sin alma, opinó mi tío Luis mientras contemplábamos el desfile de 1908 con motivo de las fiestas patrias. Mi padre le contestó: el deber del ejército es la defensa de los poderes constituidos. Y mientras veíamos pasar la escuela de aspirantes, el colegio militar y la artillería, me di cuenta de la honda diferencia de criterio político y social que entre ellos existía. Con mi tío fui a las fiestas populares de Santa Anita y en lo más alegre de un zapateado que bailaban en una canoa, hubo un inesperado naufragio. Otra vez presenciamos las primeras experiencias de la aviación en México. Brani había traído de Europa un avión y en los campos de Balbuena voló apenas por encima de nuestras cabezas, dejándonos asombrados. Un día mi padre se disgustó porque asistí con mi tío a la manifestación en honor del general Reyes, que acababa de llegar a México y cuya popularidad parecía una amenaza. El tío Luis era reyista y fue deportado a Quintana Roo. En una carta a mi madre describía su salida de Veracruz, su soledad y nostalgia, su viaje por el río, la selva, el silencio. Solo pensamos en la libertad, escribía, después de la fatiga que nos deja el trabajo en la explotación del chicle. Cómo pensé en el tío Luis, cuando al acompañar a mi padre a Pachuca, coincidimos con una recepción a Francisco I. Madero, que iniciaba su propaganda para presidente de la República. Los antirreeleccionistas se agrupaban en torno a Madero, vitoreándolo con entusiasmo. Los clubes políticos aumentaban y la propaganda crecía. En Puebla habían mítines frecuentes y en México hasta las señoritas seguían al candidato de la oposición. A fines de 1909 alcanzamos en Chihuahua al general Díaz, que iba a encontrarse con el presidente Taft en la frontera de los Estados Unidos. Después de una visita que hizo don Porfirio al vecino país, Taft pasó al lado mexicano y tuvo lugar la histórica entrevista. En el mes de julio de 1910 fueron las elecciones para presidente de la República. Madero había sido aprehendido el mes anterior. La policía hizo presión sobre los votantes. Los cómputos oficiales dieron el triunfo al general Díaz.
Pero toda agitación política se aplazó porque se acercaban las fiestas del centenario de la iniciación de la independencia, a las cuales fueron invitados todos los países amigos, y hubo tan brillantes embajadores especiales como el marqués de Polavieja, que llegó a bordo del vapor Alfonso XIII trayendo la representación de España y que gozó de gran popularidad. Su hermosa hija, María de los Ángeles, tuvo que permanecer en la plataforma del tren recibiendo el aplauso de los veracruzanos. En México presentó sus credenciales al mismo tiempo que otros embajadores. Muchos de ellos, personas de gran cultura, se impresionaron grandemente con la visita que hicieron a Teotihuacán durante el Congreso de Americanistas el día 10 de septiembre. El ministro de Instrucción, Justo Sierra, después de visitar el museo, dio una brillante explicación acerca de la historia antigua de México. El general Díaz gustaba de exaltar las figuras ilustres, y con esa idea se proyectaron monumentos de los cuales se pusieron las primeras piedras, como el de Isabel la Católica en Chapultepec, que nunca llegó a construirse, el de Washington en la Plaza Dinamarca, donde habló el embajador Wilson, y el del sabio Pasteur en el jardincito frente a la Estación Colonia. Todas las clases sociales participaron en alguna forma en las fiestas del centenario. Los niños en la jura de la bandera el día 6. Empleados en la procesión cívica el día 14. Los estudiantes en la inauguración de la universidad, a la que concurrió el presidente, y en el homenaje a Josefa Ortiz de Domínguez por las alumnas de la Escuela Corregidora en la Plaza de Santo Domingo. Los militares en el gran desfile del día 16, en que los marinos extranjeros fueron la nota significativa. Argentinos, brasileños, alemanes, franceses, pasaron bajo los balcones de Palacio como un homenaje a México. El grupo de los científicos parecía seguro de sí mismo al descender por la majestuosa escalinata del Palacio Legislativo en construcción, sin adivinar que la estructura de aquella cúpula sería aprovechada después para el monumento a la Revolución. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio.
la exposición japonesa hizo alarde de elegancia y de lujo. Fue un día inolvidable para las mujeres, como mi madre, que gustaba de los vestidos suntuosos y de aquellos enormes sombreros con plumas. Un desfile histórico, el día 15, nos mostró las principales épocas de la vida de México. Aztecas, tlaxcaltecas, el emperador Moctezuma representaban la época prehispánica. Hernán Cortés desfilaba después, era la conquista. Luego los encomenderos nos recordaban la colonia, y por fin don Agustín de Iturbide, seguido del ejército trigarante, nos llevaba hasta la independencia. Dos días después, presenciamos una de las ceremonias más solemnes que hubo en las fiestas del centenario: la entrega que hizo España del uniforme de Morelos y las banderas con que los insurgentes habían peleado contra los españoles. El pendón con la Virgen de Guadalupe que llevaba a Hidalgo a lanzar el grito de independencia. Sobre la cureña de un cañón fueron colocados el uniforme y la bandera, y una comitiva de generales encabezados por el marqués de Polavieja y el subsecretario de Relaciones, don Federico Gamboa, los escoltó hasta el Palacio Nacional, donde fueron entregados. También se honró al movimiento de reforma, inaugurando el hemiciclo a Benito Juárez. Tras una arenga lírica del poeta Luis G. Urbina, el presidente descubrió la placa e hizo la declaratoria. La columna de la Independencia fue inaugurada el día 16. Una caravana de carruajes que conducía a los embajadores y a los invitados pasó por las calles de la ciudad hasta el Paseo de la Reforma. El presidente, seguido de sus ministros y diplomáticos, subió la escalinata. Hidalgo. El iniciador de la independencia había sido particularmente recordado el día 2, trayéndose desde Cuitzeo de Abarolo la pila en que fue bautizado para depositarla en el Museo Nacional. La tarde del día 15, la gente desde temprano trataba de obtener los mejores lugares para oír el grito en la Plaza de la Constitución, y en la oscuridad de la noche, la iluminación del palacio y de la catedral me hicieron recordar una película que hacía poco había visto filmar en el pueblecito de Dolores Hidalgo, en que tras de tocar la histórica campana, Hidalgo enarbolaba el pendón de la Virgen de Guadalupe y, seguido de los primeros insurgentes, salía del pueblecito para extender la rebelión de independencia por todo el país en 1810.
Apenas terminadas las fiestas del centenario, México se inquietaba nuevamente, y el 18 de noviembre, una balacera frente a la casa de Aquiles Cerdán en Puebla adelantaba en 2 días la fecha fijada por Madero en el Plan de San Luis para que estallara la revolución. Aquiles Cerdán fue muerto, y sus pequeños hijos no sospechaban la corriente de sangre que con la de su padre inundaría el país. Volvieron a ondear las banderas, incitando al pueblo a la rebelión. Las calles de los pueblos se estremecieron bajo las pisadas de los caballos. Villa se levantó en Santa Isabel. Orozco en el norte del país. Zapata se apoderó del sur. Mientras el general Díaz en México tomaba de nuevo posesión como presidente de la República en el Palacio de Minería, pero esta vez ya no era aclamado a su paso por las calles, y su entrada a Minería, silenciosa y solemne, parecía arrastrar un siniestro presagio que no disipó su vuelta al palacio ante la indiferencia popular. Madero era entonces la preocupación general. Había escapado de San Luis a los Estados Unidos, regresando a México unos meses después y uniéndose en las orillas del río Bravo con los revolucionarios encabezados por Orozco. En el campamento fue declarado presidente provisional y una choza humilde fue convertida en Palacio Nacional. Allí pasaba revista a sus soldados, planeaba con los principales jefes, Roque González Garza, Pascual Orozco y otros, el ataque a Ciudad Juárez. Y trataba la reorganización del país con los gobernadores revolucionarios. Al fin llegó el ataque a Ciudad Juárez y los impactos de las balas mostraron la dureza del combate. La ciudad cayó en poder de los rebeldes. Madero visitó a los heridos y luego en el monumento a Morelos, al celebrar la victoria, exhortó a quienes lo escuchaban a secundar su actitud contra el gobierno. Poco después, Eduardo Hey se unía al grupo maderista.